La huerta de Juan Fernández, escrita por Tirso de Molina, es una obra en la que se mezclan los elementos clásicos de la comedia con una crítica sutil a la moral y las pasiones humanas. En un escenario rural, aparentemente idílico, los personajes se enfrentan a situaciones de engaño, rivalidades y amores imposibles. A lo largo de la obra, Tirso de Molina utiliza su ingenio y su destreza narrativa para presentar las complejidades de las relaciones humanas, donde el deseo, la venganza y la justicia se entrelazan de formas sorprendentes. A través de los giros inesperados y las falsas apariencias, la obra refleja la eterna lucha entre la virtud y el vicio, la verdad y la mentira, todo en el contexto de una huerta que, aunque natural en su apariencia, se convierte en un microcosmos de la sociedad y sus conflictos. Capítulo 1. La llegada a la huerta. La mañana se desperezaba tímidamente, como quien se enfrenta a un nuevo día cargado de promesas inciertas. Los rayos del sol, suaves y dorados, atravesaban las ramas de los árboles frutales que rodeaban la huerta de Juan Fernández. La brisa fresca, al compás de los murmullos del campo, parecía susurrar secretos ancestrales a la tierra que lentamente despertaba de su sueño nocturno. Las aves, alzando su canto melodioso, daban la bienvenida a un día más, como si todo en ese rincón del mundo estuviera predestinado a mantenerse en una eterna calma. Sin embargo, la llegada de un extraño visitante cambiaría para siempre la serenidad de aquella huerta. Un joven, de porte enérgico y mirada curiosa, cruzaba el umbral de la entrada con pasos firmes. Llevaba consigo una mochila ligera y una amplia capa de viaje que dejaba entrever la sencillez de su vida, pero también el misterio que lo envolvía. Se detuvo por un momento, observando el paisaje que se extendía ante sus ojos, las tierras fértiles, los árboles de frutos maduros, las plantas que daban cuenta de la ardua labor del hombre que las cuidaba. Todo parecía respirando a un ritmo propio, casi como si la huerta fuera una extensión de la voluntad de su dueño. El joven, cuyo nombre aún permanecía oculto, se aproximó a la puerta de la pequeña casa de campo que se erguía en el centro de la huerta. La construcción era sencilla pero acogedora, con paredes de adobe cubiertas de enredaderas verdes que daban un aire de sencillez rústica, y un techo de paja que parecía haber resistido las inclemencias del tiempo. No había ruido alguno, excepto el susurro de las hojas al viento. Todo estaba envuelto en una calma desconcertante. Sin embargo, al golpear la puerta, el silencio fue quebrado por la figura de Juan Fernández. Un hombre de mediana edad, de complexión robusta y rostro curtido por los años de trabajo en el campo. Su mirada era penetrante, y sus movimientos, aunque pausados, denotaban una aguda percepción de lo que ocurría a su alrededor. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia parecía ser suficiente para llenar el espacio con una autoridad silenciosa. «¿Qué buscas en mi huerta, forastero?», preguntó Juan, su voz grave resonando en el aire. El joven, con la mirada fija en el hombre que tenía ante él, vaciló por un momento. No esperaba que su llegada fuera recibida con tal desconfianza, pero sabía que debía explicarse. «He oído hablar de esta huerta», comenzó, sus palabras brotando con un tono humilde pero decidido. «Y me dijeron que quien busca paz y claridad, aquí puede encontrarlas. He recorrido largos caminos, y mi alma está cansada de tanto andar. Busco respuestas a preguntas que me queman el pecho». Juan Fernández, que había escuchado muchas historias de personas errantes buscando consuelo en su hogar, no pareció impresionado. Era un hombre que conocía los caprichos de la vida y las falsas promesas que a menudo traían a los forasteros a su huerta. Sin embargo, algo en la mirada del joven despertó su curiosidad, como si una sombra de verdad se escondiera detrás de sus palabras. «Si has venido en busca de respuestas, las encontrarás, pero no esperes que sean fáciles de aceptar», respondió Juan, abriendo la puerta con un gesto lento, invitando al joven a entrar. «En esta huerta, la verdad se cultiva con esfuerzo, como la tierra que ves a tu alrededor. Aquí, no hay atajos». El joven asintió en silencio, observando cómo Juan cerraba la puerta tras él con un suave crujido. El interior de la casa era cálido y acogedor, con muebles sencillos pero cuidados. Una mesa de madera tallada a mano, algunas sillas alrededor de un fuego encendido, y estantes llenos de libros y objetos de diverso tipo, parecían hablar de una vida dedicada al trabajo y al estudio de los misterios del mundo. El joven se sintió repentinamente pequeño en ese espacio, como si hubiera ingresado a un lugar donde todo tenía un propósito, un lugar donde la calma no era producto del azar, sino de una cuidadosa armonía entre el hombre y la naturaleza. «Si deseas descansar, puedes hacerlo aquí», dijo Juan,
señalando una silla cerca del fuego. Pero no pienses que todo es tan sencillo. La paz que buscas no será algo que se te dé sin más. Aquí, todo tiene su precio, y los hombres que vienen a esta huerta suelen irse con más preguntas de las que trajeron. El joven miró a su alrededor y, por primera vez, se sintió desconcertado. ¿Qué tipo de lugar era este? La calma de la huerta parecía esconder algo mucho más profundo, una sabiduría ancestral que no se revelaba fácilmente. Decidió que debía quedarse, al menos por un tiempo, y averiguar qué secretos ocultaba ese lugar. Tal vez las respuestas que buscaba no fueran tan sencillas como las había imaginado, pero algo le decía que allí, en esa huerta, encontraría las pistas que su alma deseaba. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre la huerta y el fuego seguía su danza crepitante, el joven se acomodó en la silla, escuchando el crujir de las ramas y el murmullo lejano de algún animal nocturno. Juan Fernández se retiró a su habitación, dejando al visitante en la solitaria quietud de la casa. Las preguntas que había traído con él seguían ardiendo en su pecho, pero ahora, en ese silencio, comenzó a entender que tal vez la búsqueda de respuestas era solo el primer paso en un viaje mucho más largo. En las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte, el joven se levantó, sintiendo la llamada del campo. No podía esperar más. Quería conocer la huerta, explorar cada rincón de esa tierra que parecía tan viva, tan llena de secretos. Y mientras caminaba por entre los árboles frutales, sintió como una extraña sensación de conexión con la tierra se apoderaba de él. Algo en ese lugar despertaba sus instintos más profundos. Pero lo que el joven aún no sabía era que su llegada a la huerta de Juan Fernández marcaría el inicio de un recorrido por las entrañas de la verdad, un camino lleno de engaños y revelaciones, un sendero donde la realidad y la ficción se entrelazaban en cada paso. Y mientras se perdía entre los senderos de la huerta, un nuevo misterio comenzaba a tomar forma en su mente, una sombra que lo seguiría a lo largo de su estancia. Capítulo 2. Juan Fernández y su misteriosa huerta. El sol se elevaba lentamente, tiñendo el horizonte de un suave color dorado, mientras el joven caminaba en silencio, aún sumido en los ecos de sus pensamientos, a través de los pasillos estrechos que se dibujaban entre los árboles de la huerta. El aire estaba impregnado de la fragancia fresca de la tierra mojada, y el sonido de los insectos y aves de la mañana se mezclaba con el crujido de las hojas al pisarlas. Cada paso que daba parecía adentrarlo más en un espacio donde el tiempo no parecía seguir el curso habitual. En esta huerta, todo era distinto, como si el mundo exterior se desvaneciera más allá de su verja de madera. Juan Fernández había desaparecido en su casa después de la conversación de la noche anterior, dejándolo solo en el terreno. Al principio, el joven pensó que sería un lugar común, un espacio campestre como tantos otros que había cruzado en su vida. Pero, a medida que se internaba en los recovecos de la huerta, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. No estaba en un lugar común. Había algo especial en la tierra, en los árboles, en el aire que respiraba. Los árboles que se erguían en la huerta no solo eran grandes y frondosos, sino que parecían tener una vida propia. Sus ramas se movían de manera curiosa, como si se comunicaran entre ellas, siguiendo el mismo ritmo secreto que el joven no lograba descifrar. Los frutos, perfectamente maduros, colgaban de las ramas como joyas preciosas que invitaban a ser tocadas, pero al acercarse a ellos, algo lo detenía. Como si un murmullo en el viento le sugiriera que no debía arrancarlos. Las hortalizas que emergían de la tierra eran verdes y vibrantes, pero de una intensidad tal que sus hojas reflejaban la luz del sol con una claridad casi hipnótica. La huerta no solo parecía un lugar fértil, sino un espacio de otro mundo, un santuario donde la naturaleza se regía por sus propias reglas. Caminó lentamente, observando todo con una mezcla de fascinación y cautela. De repente, un pequeño sendero, casi oculto por la maleza, se abrió ante él. Decidió seguirlo, sintiendo que algo lo guiaba hacia ese rincón apartado. El sendero serpenteaba entre los árboles hasta llegar a un claro, donde una fuente brotaba con agua fresca y cristalina. Alrededor de la fuente, las plantas parecían haber sido dispuestas con una precisión que solo podría haber sido producto de una mente meticulosa. Flores exóticas, de colores brillantes y formas inusuales, se mezclaban con enredaderas que caían en cascada, creando un ambiente de ensueño, donde el tiempo parecía detenerse por completo. El joven se acercó a la fuente y se inclinó a beber de su agua, cuando una voz familiar lo interrumpió. «¿Te ha gustado lo que has visto?», preguntó Juan Fernández,
quien había aparecido silenciosamente detrás de él. Su rostro era serio, pero en sus ojos había un brillo de sabiduría, como si supiera más de lo que mostraba. Este lugar no es solo una huerta. Es un reflejo de algo más grande, algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. El joven se enderezó, sorprendido por la presencia de Juan, que parecía haber surgido de la nada. Miró a su alrededor, nuevamente sintiendo que este lugar no era como los demás. No era solo un pedazo de tierra cultivada, era algo que respiraba, que vivía por sí mismo. ¿Qué significa todo esto?, preguntó el joven, con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Por qué este lugar se siente tan distinto? Juan Fernández lo observó fijamente, como si midiera sus palabras. Este es un lugar antiguo, comenzó a decir, su voz baja y resonante, como si hablara desde el fondo de una experiencia acumulada a lo largo de los años. No fue siempre así. En tiempos pasados, la huerta estaba en su peor momento. Los árboles estaban secos, la tierra reseca, las plantas apenas creaban frutos. Era como si el lugar hubiera perdido su alma. Pero un día, algo cambió. Y fue entonces cuando decidí que debía cuidar de ella, como un hijo. Puse mi corazón y mi alma en esta tierra, y a cambio, la huerta me ha dado lo mismo. El joven, intrigado, observó al hombre mayor. No sabía si debía creerle o no. Después de todo, las historias de tierras mágicas y huertas encantadas eran comunes en los relatos de los pueblos. Pero había algo en la seriedad de Juan que lo hacía dudar de su escepticismo. ¿Es esto un tipo de magia?, preguntó finalmente. Juan Fernández asintió lentamente. Sí y no. No se trata de magia en el sentido en que la mayoría de las personas la entienden. Es algo más profundo, más sutil. Aquí, la naturaleza y el ser humano se encuentran en un equilibrio perfecto. El hombre no debe dominar a la tierra, sino vivir en armonía con ella. Solo así puede cosechar lo que esta huerta tiene para ofrecer. El joven se sintió desconcertado. Había algo casi místico en las palabras de Juan, algo que desbordaba la lógica, y a la vez, le resultaba terriblemente atractivo. Pero también le surgieron dudas. ¿Qué tipo de lugar era este, realmente? ¿Por qué la huerta parecía tener una conexión tan íntima con su dueño? ¿Qué secretos guardaba? Juan continuó. Este lugar es más que un simple jardín. Aquí no solo crecen las plantas, también lo hacen las emociones, las decisiones, los destinos. Cada rincón de esta huerta tiene un propósito, cada árbol tiene una historia. Y cada persona que cruza su umbral trae consigo un fragmento de lo que está buscando. El joven sintió una creciente sensación de incomodidad. La huerta parecía tener una inteligencia propia, como si estuviera observándolo, esperando algo de él. No podía explicarlo, pero algo en su interior le decía que debía estar allí, que su presencia en ese lugar no era casual. Los ecos de su propio destino resonaban con fuerza, y la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder aumentaba con cada palabra de Juan. Lo que te trae aquí, joven, dijo Juan, no es solo tu cansancio o tu deseo de respuestas. Tú has sido llamado por esta huerta. Y créeme, no puedes irte tan fácilmente sin haber entendido lo que realmente buscas. El joven miró a Juan, sintiendo que aquellas palabras no eran solo un aviso, sino una profecía. Algo en su interior le decía que no iba a salir de esa huerta igual que había llegado. Algo estaba a punto de cambiar dentro de él. Juan, percibiendo su duda, añadió, no te apresures a sacar conclusiones. La huerta se revela a su propio ritmo. No puedes forzar su magia, ni apresurar los procesos que en ella se dan. Aquí, todo tiene su momento. Todo tiene su razón. El joven asintió, aunque todavía no entendía completamente lo que Juan quería decir. La huerta, con sus árboles, sus plantas, su agua cristalina, parecía estar llena de misterios, y él aún no había empezado a desvelar ni la mitad de ellos. Sin embargo, algo dentro de él le decía que su estancia allí sería el inicio de un viaje mucho más profundo y revelador de lo que había imaginado. Quiero aprender, dijo el joven, con una determinación renovada. Quiero entender qué es lo que esta huerta tiene para enseñarme. Juan sonrió, pero era una sonrisa cargada de conocimiento, de experiencia. Entonces, prepárate. Porque lo que aquí aprenderás no es algo que puedas encontrar en los libros. Este lugar tiene su propio lenguaje. Y tú, joven, aún estás por aprender a escuchar sus susurros.
Capítulo 3. Los susurros de la huerta y el despertar de la conciencia. El sol ya se había elevado lo suficiente en el cielo para iluminar por completo la huerta, tiñendo todo de un resplandor dorado que parecía ir más allá de la simple luz solar. Cada hoja, cada pétalo de las flores, brillaba con un fulgor etéreo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante perfecto. El joven, ahora acompañado por Juan Fernández, sentía que el aire que lo rodeaba no era el mismo que había respirado en el pueblo. Aquí, en este rincón apartado de la realidad, el aire tenía un sabor peculiar, una mezcla de tierra, savia y algo más, algo que no podía identificar pero que se sentía profundamente en su interior. Juan le indicó que se sentara cerca de la fuente, en un banco de piedra cubierto por musgo. El joven lo hizo sin hacer preguntas, como si, de alguna manera, ya hubiera comprendido que debía seguir las instrucciones de aquel hombre enigmático. A su alrededor, los árboles se erguían como gigantes silenciosos, y el sonido del agua brotando de la fuente era lo único que quebraba la quietud del ambiente. «Escucha», dijo Juan con una calma profunda, «escucha el susurro de la huerta. Es el único maestro que tienes aquí». El joven, confundido pero también intrigado, cerró los ojos como si quisiera sumergirse en ese otro mundo que Juan había mencionado. Al principio, lo único que oyó fue el suave murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Las voces del viento, las hojas moviéndose con suavidad, empezaron a adquirir un tono más claro, como si fueran palabras en un idioma extraño pero familiar. Las ramas crujían suavemente, como si hablaban entre sí, y el susurro del viento parecía acercarse más, cada vez más cercano, hasta convertirse en algo casi tangible. «¿Lo oyes?», preguntó Juan, cuya voz parecía fusionarse con el entorno, como si formara parte de la huerta misma. La huerta no solo se comunica con los ojos o con los sentidos. Ella habla con el alma, con la esencia más profunda de quien entra en su territorio. El joven, aún con los ojos cerrados, intentó enfocar su atención en esos susurros. De repente, comprendió. No era un lenguaje común, ni palabras concretas lo que escuchaba, sino algo más visceral, un eco en su interior. Las hojas que caían de los árboles eran como fragmentos de sabiduría que se deslizaban suavemente hacia su ser, las ramas que se movían parecían contar historias de tiempos antiguos, y el agua de la fuente hablaba de secretos que solo la naturaleza podía entender. Es como si la huerta me hablara, pero no con palabras», dijo el joven, abriendo los ojos, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. «Exactamente», respondió Juan. «La huerta no tiene necesidad de hablar con palabras. Sus enseñanzas son más profundas, y solo aquellos que están dispuestos a escuchar con el corazón pueden entenderlas. Todo lo que ves aquí tiene una razón de ser, un propósito. La huerta no solo crece porque sí. Ella crece porque cada ser, cada elemento, tiene un papel que desempeñar». El joven miró a su alrededor, maravillado por la belleza y la serenidad del lugar, pero al mismo tiempo, sentía que algo mucho más grande estaba sucediendo. Los árboles, las plantas, el agua, todo parecía estar vivo, lleno de una energía silenciosa y poderosa. En su mente, las palabras de Juan se enraizaron con fuerza. No era solo una huerta. Era un universo en miniatura, una representación de la vida misma, de la conexión profunda que existía entre todo lo que formaba parte de la creación. «¿Y cómo puedo escuchar más claramente?», preguntó el joven, deseoso de comprender lo que la huerta tenía para enseñarle. Juan lo miró fijamente, sus ojos reflejando una sabiduría ancestral. «La clave, joven, está en el silencio. La huerta habla en el silencio. Solo en ese estado de calma puedes escuchar lo que te dice. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de significado, lleno de vida. La huerta está en constante cambio, pero esos cambios son tan sutiles que solo aquellos que están dispuestos a esperar, a observar con atención, pueden percibirlos». El joven asintió, aunque aún se sentía distante de comprender por completo lo que Juan le decía. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir el consejo de aquel hombre sabio. Así que decidió sumergirse en el silencio, dejando que el entorno lo envolviera. Pasaron minutos, tal vez horas, aunque el tiempo parecía haberse detenido en este lugar apartado de la realidad. El joven observaba atentamente todo lo que lo rodeaba, el agua de la fuente que caía sin cesar, el movimiento lento pero constante de las ramas, el susurro de las hojas al moverse, la danza de la luz sobre los pétalos de las flores.
Poco a poco, comenzó a entender. Cada movimiento, cada cambio en la naturaleza de la huerta, tenía una razón, un propósito. La huerta no solo estaba viva, sino que tenía una misión: enseñarle a vivir en armonía con el mundo que lo rodeaba. Al abrir los ojos después de meditar en el silencio, el joven se sintió diferente. Algo había cambiado en su interior. La huerta, con su energía palpable, había sembrado en él una semilla que comenzaba a germinar. Comprendió que su estancia aquí no era un accidente, que su presencia en este lugar tenía un propósito mayor que él aún no alcanzaba a comprender por completo. La huerta lo estaba invitando a un viaje profundo, a un despertar que cambiaría su vida para siempre. Ahora entiendes, dijo Juan, observando al joven con una mirada llena de reconocimiento. La huerta te ha hablado. Has comenzado a escuchar lo que tiene para decirte. Pero este es solo el principio. A medida que pasen los días, irás aprendiendo más. Y recuerda, joven, cada enseñanza que esta huerta te ofrezca es única. Nadie puede aprender lo mismo de ella. Tú, como ser único, recibirás lo que necesitas, lo que tu alma está buscando. El joven, con el corazón lleno de nuevas sensaciones y preguntas, asintió en silencio. Había algo más en este lugar, algo que lo había tocado profundamente, y sabía que su vida, de alguna forma, nunca volvería a ser la misma. Había despertado a una verdad más grande que él mismo, y aunque no comprendiera todos los misterios que la huerta le ofrecía, se sentía preparado para lo que viniera. Gracias, murmuró, sin saber exactamente a qué se refería, pero sintiendo que esas palabras eran las que su alma necesitaba pronunciar. Juan sonrió, satisfecho, y le dio una palmada en el hombro. No me agradezcas. La huerta te ha elegido, y ahora depende de ti escuchar sus lecciones. El joven se quedó en silencio, mirando los árboles, el agua y el cielo, mientras las primeras lecciones de la huerta comenzaban a arraigarse en su interior. Capítulo 4. La lección del viento y la sabiduría oculta. El joven despertó temprano, como siempre lo hacía en aquella tranquila huerta, pero hoy algo en el aire parecía distinto. La brisa que acariciaba su rostro traía consigo un susurro extraño, un mensaje que parecía nacer del propio viento. Había algo en su fuerza, algo más allá de la simple frescura matutina que le daba un sabor distinto al día que estaba por comenzar. Juan no estaba allí, como de costumbre, pero el joven sabía que lo encontraría pronto, tal vez cerca del gran roble en el centro de la huerta, donde las raíces se extendían como venas en la tierra. Caminó por los senderos de tierra batida, saludando con la mirada a las plantas que se mecen suavemente bajo la influencia del viento. Cada hoja, cada brizna de hierba, parecía contarle algo, aunque las palabras no eran claras. Al llegar junto al roble, encontró a Juan, sentado en la sombra que el árbol proyectaba, con los ojos cerrados, como si estuviera en plena contemplación. Hoy el viento habla con más fuerza, dijo el joven, sin poder evitarlo, como si se lo hubiera susurrado a sí mismo. Juan abrió los ojos lentamente, observando el horizonte lejano, donde el viento parece nacer en las montañas para cruzar el valle. El viento siempre habla, muchacho, respondió con voz tranquila, pero no todos están dispuestos a escucharlo. Hay quienes piensan que el viento solo es aire en movimiento, algo que se percibe a través de la piel, pero en realidad es mucho más que eso. Es un mensajero antiguo, que lleva consigo secretos de otros tiempos. El joven se sentó junto a Juan, sin decir palabra, con la mente llena de preguntas que no sabía cómo formular. El viento seguía soplando, arrastrando consigo la fragancia de las flores, el perfume de la tierra mojada, y un rastro de algo más, algo que el joven no lograba captar completamente. El viento, comenzó Juan, no tiene forma ni dirección definida. No puedes aferrarte a él, porque se escurre entre tus dedos. Pero es a través de su naturaleza fugaz, a través de su libertad, que reside una gran sabiduría. El viento nunca se detiene. Siempre sigue su curso, indiferente a los obstáculos que encuentra. Pero tiene un propósito. Es portador de los secretos del universo. El joven miró a Juan, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué secretos guarda el viento? ¿Cómo puedo entenderlos? Juan sonrió suavemente, como si ya supiera que esa pregunta llegaría. El viento no puede ser entendido con la mente. No puedes analizarlo, diseccionarlo y comprenderlo con razonamientos. Lo que el viento te enseña se comprende solo con el corazón, con el alma abierta a su sabiduría. Escúchalo, no con los oídos,
sino con la parte más profunda de ti mismo. Porque el viento no habla en palabras. Habla en sensaciones, en movimientos, en ritmos. El joven cerró los ojos, tratando de conectar con aquello que no comprendía. Los susurros del viento continuaron alrededor de él, pero esta vez, sentía algo diferente. No era solo el sonido de las hojas moviéndose o el roce de la brisa contra su piel. Había una fuerza mucho más poderosa, algo que lo invitaba a dejarse llevar, a dejar de lado los pensamientos y las dudas. El viento te dice, continuó Juan, que debes ser como él. No te aferres a nada. Deja que tu alma fluya libremente, sin miedo a lo que venga. En la vida, siempre hay obstáculos, siempre hay razones para detenerte, para quedarte quieto. Pero el viento no se detiene. El viento sigue adelante, porque sabe que no hay nada que lo pueda frenar. Así debes ser tú, joven. Avanza con el mismo coraje y la misma libertad. El joven sintió que las palabras de Juan penetraban más profundamente en él, resonando como un eco en lo más profundo de su ser. El viento, tan efímero y tan constante al mismo tiempo, parecía un reflejo de la vida misma. Las circunstancias cambiarían, los caminos se desviarían, pero el joven comprendió, por primera vez, que la verdadera sabiduría no estaba en luchar contra lo inevitable, sino en fluir con ello. «¿Pero y el miedo?», preguntó el joven, la duda surgiendo de nuevo en su pecho. «¿Cómo se vence el miedo de no saber qué vendrá?». Juan lo miró fijamente, y por un momento, sus ojos se perdieron en la lejanía. «El miedo», dijo con suavidad, «es como una brisa fría que te golpea en el rostro, pero que no puede lastimarte si no te detienes a enfrentarlo. El miedo te paraliza cuando lo miras directamente. Pero el viento nunca se detiene a mirar su reflejo en el agua, no teme lo que podría encontrar. El viento simplemente sigue su curso». El joven respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones, como el viento acariciaba su rostro y lo envolvía. Era como si, por un instante, pudiera entender lo que Juan le decía. El miedo era solo una sombra, una creación de la mente. Y al igual que el viento, él también podía continuar su camino, sin detenerse, sin dudar. «El viento también te enseña algo más», agregó Juan, interrumpiendo sus pensamientos. «Te enseña que todo está en constante movimiento. La vida no se detiene. Siempre cambia, siempre fluye. Lo que hoy es claro y brillante, mañana podría desaparecer entre las nubes. Pero eso no importa, porque el viento sigue adelante, sin preocuparse por lo que ha quedado atrás. Tú también debes seguir adelante, sin mirar atrás, sin lamentarte por lo que ya no está. La verdadera sabiduría está en el flujo constante, en aceptar el cambio como parte de la vida». El joven sintió una paz creciente, como si las palabras de Juan se estuvieran grabando profundamente en su alma. Comprendió que no podía aferrarse al pasado, que debía aceptar lo que venía sin temor, como el viento que nunca se detiene. «Gracias», murmuró, sin saber si esas palabras eran suficientes para expresar lo que sentía. Juan asintió con una sonrisa satisfecha. «No me agradezcas. El viento te ha hablado, y ahora depende de ti escuchar sus lecciones, aprender a vivir con ellas. Solo recuerda que, aunque el viento puede parecer invisible, su presencia es indiscutible. Como la sabiduría que hay en tu interior». El joven se levantó, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Algo que antes era intangible, algo que no podía comprender, ahora parecía claro. El viento había traído consigo una lección profunda. La sabiduría no está en las palabras ni en los pensamientos, sino en la experiencia directa de la vida misma. Y, al igual que el viento, él también debía seguir su camino, sin miedo, sin aferrarse a nada. El joven miró al horizonte, donde el viento seguía su curso, y supo, con certeza, que su vida ya no sería la misma. Había aprendido a escuchar, a fluir con el viento, a aceptar la naturaleza de la vida tal como era, fugaz, cambiante, pero siempre hermosa. Capítulo 5. El despertar de la semilla. El día avanzaba en su quietud habitual, y el joven, con la mente aún llena de las palabras de Juan sobre el viento, continuaba su labor en la huerta. Cada tarea parecía un acto repetido, pero había algo diferente en su interior. Una profunda comprensión comenzaba a gestarse en su alma, como una semilla que no se ve pero que, a cada minuto, crecía y cobraba fuerza. Mientras removía la tierra con la azada, sus manos sentían el peso de la tierra, la humedad en los dedos, la textura del suelo que había sido modelada por generaciones de cultivos.
Era una sensación de conexión, algo que antes le había resultado ajeno. Al mismo tiempo, sus ojos se posaban en las plantas que crecen con tranquilidad a su alrededor, observando sus hojas, sus tallos, y sobre todo, las pequeñas semillas que descansaban en la tierra. Se preguntó, por un instante, qué misterio encerraban esas pequeñas semillas que parecían inertes pero que contenían la promesa de un futuro florecimiento. De repente, se dio cuenta de que su vida también era como una semilla, esperando ser cultivada y nutrida para llegar a su plena floración. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué era necesario para que esa semilla, en su interior, alcanzara su propósito? En ese momento, como si el viento hubiese susurrado al oído de la huerta misma, Juan apareció a su lado. Con la mirada fija en la tierra, se acercó sin hacer ruido, como el mismo viento que tan bien conocían. Las semillas no solo necesitan tierra, dijo Juan, interrumpiendo los pensamientos del joven. Necesitan tiempo, paciencia y el adecuado cuidado. Pero también necesitan algo más: el conocimiento del ciclo de la vida. La semilla debe entender que su vida está dirigida a algo mayor que ella misma. El joven miró a Juan, intrigado. ¿Cómo puede una semilla saber lo que necesita hacer? ¿Cómo sabe cuándo es el momento de brotar? Juan se agachó junto a él, tomando una semilla entre los dedos. La semilla tiene dentro de sí una memoria ancestral, que le permite saber cuándo es su tiempo. Cuando la tierra la recibe, la semilla no duda en comenzar a germinar, a crecer hacia la luz. Y lo hace con una fuerza invisible, como si fuera guiada por una fuerza mucho más allá de ella misma. Así es como la vida trabaja, muchacho. En el fondo, todos poseemos esa sabiduría interna, esa memoria de lo que debemos hacer, aunque a menudo nos olvidamos de ella. El joven asintió, aunque no estaba del todo seguro de entender. Juan sonrió ante su duda, como si ya supiera lo que iba a preguntar. Es sencillo, muchacho, dijo, mientras plantaba la semilla cuidadosamente en la tierra. La vida es un ciclo constante de siembra y cosecha, de espera y acción. Cada momento es una semilla plantada, y cada acción es la tierra que la alimenta. Si tienes paciencia, si dejas que el tiempo haga su trabajo, verás cómo todo lo que siembra se convierte en algo más grande. La semilla no tiene que hacer nada, excepto confiar en el proceso. El joven observó la semilla en la tierra, mientras una pequeña brisa pasaba, moviendo las hojas cercanas. Era como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento, permitiéndole comprender la verdad que le hablaba Juan. La semilla no tenía que forzar su crecimiento, simplemente debía confiar en su naturaleza, en el ciclo de la vida que la impulsaría hacia la luz, hacia el aire, hacia la abundancia. Pero, dijo el joven, con una pregunta que le ardía en la garganta, ¿y si el ciclo de la vida es difícil? ¿Qué pasa si la semilla no crece, si no florece? Juan miró al joven con una expresión profunda y serena. La vida no es perfecta, muchacho. No todas las semillas germinan, no todos los brotes sobreviven. Pero eso no significa que el proceso sea en vano. La semilla tiene un propósito, y aunque no todas logran florecer, todas cumplen con su misión de alguna manera. Quizás su misión es nutrir la tierra, aportar al ciclo de la vida algo que otra semilla pueda aprovechar. Y así, aunque no florezca, la semilla no ha fracasado. El joven pensó en esas palabras, reflexionando sobre el flujo constante de la vida. No todo en la huerta era perfecto. Algunas plantas nunca llegaban a madurar, otras caían ante la primera tormenta, pero todas formaban parte de un ciclo más grande. Tal vez, él también, aunque aún no viera la dirección de su vida con claridad, debía simplemente ser parte de ese flujo, confiar en que, tarde o temprano, encontraría su propósito. Juan continuó, con la misma calma de siempre. A veces, el florecimiento llega en el momento menos esperado. Y cuando menos lo busques, es cuando el ciclo te lleva a donde necesitas estar. El secreto está en no apresurarse, en no forzar la naturaleza, sino en seguir su ritmo. Tú, como la semilla, tienes tu tiempo. Pero nunca lo conocerás hasta que llegues al momento en que tu ser esté preparado para florecer. El joven no podía evitar sentirse conmovido. Había algo en la sabiduría de Juan que hablaba directamente a su ser más profundo. Todo lo que había aprendido hasta ese momento, todo lo que había sentido como dolor o incertidumbre, parecía ser parte de un proceso más grande del que no había sido consciente. ¿Cómo sé si estoy listo para florecer?, preguntó, su voz llena de sinceridad. Juan lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma.
No lo sabes, muchacho. El florecimiento no es algo que se pueda medir ni prever. Es algo que solo se entiende en retrospectiva, cuando miras atrás y ves que todo lo que has vivido ha sido una preparación para ese momento. La vida es así. Un día te das cuenta de que todo lo que has sembrado, todas las experiencias, todo el dolor y la alegría, han dado frutos. Y cuando esos frutos llegan, te das cuenta de que has florecido, aunque no hayas sido consciente del proceso. El joven respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez sentía que, tal vez, no era necesario tenerlas. Lo único que debía hacer era seguir el flujo de la vida, sin apresurarse ni temerle a lo incierto. Si la semilla tenía la paciencia para esperar, él también podría aprender a esperar. En ese instante, una ligera ráfaga de viento pasó, arrastrando una brisa fresca que rozó su rostro y sus cabellos. Fue como si el viento, al igual que Juan, le susurrara la última lección de ese día. La vida nunca es un proceso inmediato, y lo que de verdad importa es aprender a vivir cada momento, con la confianza de que todo tiene su tiempo. Ahora, dijo Juan, levantándose, vuelve a tu trabajo. Pero recuerda siempre que, aunque no veas lo que está por venir, todo lo que siembras en tu corazón, en tu mente y en tu vida, algún día germinará. Ten paciencia. Y sobre todo, ten fe en el ciclo de la vida. El joven asintió, con una renovada sensación de paz. Sabía que no podía apresurar el tiempo, que no podía controlar todo lo que ocurriría, pero también sabía que el proceso de florecer comenzaba en su interior. Con esa comprensión, regresó a la tierra, tomando la azada nuevamente con las manos firmes. Ya no estaba buscando respuestas inmediatas, solo viviendo cada momento con la esperanza de que, algún día, él también encontraría su tiempo para florecer. Capítulo 6. La lluvia de la sabiduría. El ciclo de la huerta avanzaba con una quietud serena, pero en el corazón del joven algo se había transformado. El sol que bañaba la tierra y la brisa que susurraba entre los árboles ya no eran los mismos. Cada sensación, cada respiración, se impregnaba de un conocimiento silencioso que venía de adentro, como la semilla que encuentra su camino hacia la luz. Ya no veía la huerta solo como un espacio de trabajo, sino como un santuario de sabiduría oculta. Cada rincón, cada brote, tenía algo que enseñarle, y aunque aún no comprendía todo, sabía que el tiempo lo iría guiando. Un día, mientras laboraba en la huerta, la atmósfera comenzó a cambiar. El cielo, hasta ese momento despejado y radiante, empezó a cubrirse de nubes oscuras. El aire se volvió más fresco, y una ligera tensión se sintió en el ambiente, como si la naturaleza misma estuviera respirando con mayor profundidad. La tierra, que antes parecía viva y constante, ahora parecía retener algo en su interior, esperando. El joven levantó la vista al cielo, sintiendo una leve inquietud que lo hacía mirar hacia el horizonte. No pasó mucho tiempo antes de que, con un rugido distante, el primer trueno retumbara en el aire. Juan, que trabajaba a su lado, no mostró sorpresa alguna. Más bien, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro al escuchar el sonido lejano. Sin prisas, dejó la herramienta que estaba usando, y, con una calma profunda, observó al joven. La lluvia llega cuando menos la esperas, dijo, como si se tratara de una simple observación. ¿Y por qué ahora?, preguntó el joven, curioso. Parece que la tormenta se desata con mucha fuerza. Juan, mirando las nubes que oscurecían el cielo, comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la huerta, donde el suelo comenzaba a temblar suavemente con el primer latido de la tormenta. La lluvia no se pregunta cuándo caerá. Solo cae. Es un regalo que la tierra espera y que la huerta necesita. Pero también es un símbolo, un recordatorio de que, en la vida, hay momentos de calma, pero también momentos de tormenta. Ambos son necesarios para que todo crezca. El joven lo siguió, intentando captar el significado de sus palabras. ¿La tormenta es necesaria para el crecimiento? ¿No es el sol el que nos da la vida? Juan asintió, mientras levantaba las manos hacia el cielo gris. El sol da vida, pero la tormenta la refuerza. La lluvia limpia el aire, moja la tierra, y hace que la semilla en el suelo se despierte y comience a crecer. Sin la lluvia, la tierra sería árida. No podría alimentar la semilla, ni nutrir la vida que crece en ella. De repente, el cielo se abrió, y una lluvia suave comenzó a caer, cubriendo todo a su paso con su frescura. El joven, sin pensarlo, extendió las manos,
dejando que las gotas le empaparan la piel. Era una sensación extraña, como si cada gota le hablara, como si cada una le diera una respuesta sin palabras. La tierra olía diferente, fresca, renovada. El aire, que antes había estado cargado, ahora estaba limpio y claro. Cada tormenta, aunque parece feroz, trae consigo un propósito, continuó Juan, ahora mirando al joven con una sabiduría profunda en sus ojos. Es en los momentos difíciles cuando la tierra se prepara para recibir lo nuevo. Cuando el rayo ilumina el cielo, es como una chispa que despierta la vida en todo lo que toca. Y nosotros, muchacho, también necesitamos esos rayos para despertar nuestras propias fuerzas internas. El joven, sintiendo las gotas de agua resbalando por su rostro, dejó que las palabras de Juan calaran profundamente en su corazón. ¿Qué rayos caían en su vida? ¿Qué tormentas se cernían sobre él? ¿Y por qué, a menudo, las temía? La lluvia sobre su piel le daba una sensación extraña de alivio, como si cada gota le recordara que no todo lo que es difícil es necesariamente malo. Tal vez esas dificultades eran solo momentos de preparación, momentos en los que su alma y su corazón se preparaban para crecer de una forma nueva y profunda. La lluvia arreciaba, y el joven ya no se resguardaba, sino que avanzaba, sin miedo, bajo la tormenta, acompañado por Juan. En su interior, una nueva conciencia comenzaba a formarse, un entendimiento que nunca antes había tenido. La vida, como la huerta, no era solo de sol y calma. Había tormentas que eran necesarias, momentos de incertidumbre y dolor que no solo eran inevitables, sino necesarios para el crecimiento. La vida le traía lecciones que no siempre podía ver de inmediato, pero que entendía de manera más profunda conforme avanzaba. Las tormentas, dijo Juan, al ver la expresión pensativa del joven, no son castigos. Son momentos de renovación, momentos que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar lo que somos. La lluvia limpia los residuos de la tierra, y cuando cesa, el suelo se vuelve fértil. En la vida, las tormentas nos limpian de las falsas creencias, de los miedos que no nos permiten crecer. Nos enseñan a ser fuertes, pero también a ser humildes. Nos muestran que somos parte de un ciclo mucho más grande. El joven reflexionaba, y, por primera vez, comenzó a ver la vida desde una perspectiva diferente. La tormenta que antes le había causado temor ahora parecía algo necesario, una parte esencial de la existencia humana. Las dificultades, aunque dolorosas, traían consigo una promesa de crecimiento. La tormenta no duraría para siempre. Al igual que las lluvias, eventualmente cesarían, y lo que quedara sería una nueva vida, más vibrante, más fuerte, más consciente de su propósito. Entonces, ¿qué debemos hacer durante la tormenta?, preguntó el joven, buscando comprender más a fondo el proceso. Juan, sin dejar de caminar bajo la lluvia, respondió con una sonrisa tranquila. Lo que debemos hacer es lo mismo que hace la tierra, recibirla con paciencia, sin resistirnos. La tormenta no pide permiso para llegar, y tampoco debemos pedir permiso para aceptarla. Solo recibimos lo que llega, con confianza. Sabemos que, aunque en el momento todo parece estar fuera de control, la tormenta tiene un propósito. Después de la lluvia, el aire es más claro, la tierra más fértil, y el cielo más limpio. Así pasa con nosotros, muchacho. Las dificultades nos limpian, nos hacen más fuertes y más preparados para lo que vendrá. El joven caminaba en silencio, sintiendo la lluvia mojar su piel y su alma, una sensación que ya no le resultaba incómoda, sino necesaria. Entendió que, al igual que la huerta, él mismo necesitaba esos momentos de tormenta para poder crecer. El miedo al cambio y a la adversidad empezó a desvanecerse, y lo que quedó fue una sensación de aceptación, de entendimiento de que todo en la vida tiene su tiempo y su lugar. A medida que la lluvia disminuía, Juan se detuvo en medio de la huerta y miró al joven. Ahora, muchacho, mira cómo cambia el paisaje. Lo que antes estaba polvoriento y árido ahora está fresco y lleno de vida. Todo florece con la llegada de la tormenta. Y tú también, al igual que la huerta, saldrás de esta experiencia más fuerte, más sabio. El joven levantó la mirada al cielo, ya despejado, y sonrió, sintiendo como una nueva luz brillaba dentro de él, una luz que la tormenta había traído consigo. Sabía que su vida, como la huerta, seguiría atravesando momentos de calma y de tormenta. Pero ahora comprendía que, al final, todo era parte de un ciclo eterno que solo buscaba su crecimiento y su plenitud. Con esa certeza, regresaron al trabajo,
pero con una paz interior que antes no existía. El joven comprendió que la vida, como la huerta, siempre tiene algo que enseñarnos, y que los momentos de tormenta son solo la preparación para el florecimiento que, tarde o temprano, llegará. Capítulo 7. El susurro de las raíces. El joven, habiendo atravesado ya las primeras lecciones que la huerta le ofrecía, comenzaba a percibir una conexión más profunda con la tierra y con todo lo que la rodeaba. Sin embargo, algo dentro de él aún le inquietaba. Si bien la lluvia le había mostrado una lección invaluable sobre la necesidad de las tormentas, había otra enseñanza que aún no lograba comprender por completo: la quietud silenciosa que emanaba de las raíces de la huerta. Era como si la tierra, en su más profundo silencio, guardara un misterio que lo llamaba a ser descifrado. Una mañana, al amanecer, el joven se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte, ansioso por comprender más. Había algo en el aire esa mañana, algo intangible que le hablaba al alma. Decidió caminar solo entre los árboles, respirando la frescura del alba. El canto de los pájaros le daba la bienvenida, mientras las sombras de la noche comenzaban a disiparse lentamente, dejando paso a los primeros rayos de luz. Caminó sin rumbo fijo, guiado por una fuerza interior que lo instaba a adentrarse más en el corazón de la huerta. La tierra bajo sus pies estaba fría, pero no desagradable. Cada paso parecía tener un propósito, cada respiro parecía llevarlo más cerca de una revelación. Fue entonces cuando escuchó el sonido de las raíces, un susurro tan bajo que casi lo ignoró, pero que le alcanzó de manera profunda. No eran voces humanas, no, sino algo mucho más primitivo, algo que pertenecía a la misma tierra. Un susurro suave y continuo que se elevaba desde lo más profundo del suelo. Se detuvo en seco. La huerta, por un instante, pareció transformarse. Todo parecía cobrar vida de una manera que no había experimentado antes. Los árboles, las plantas, la tierra misma, todo parecía estar susurrando entre sí. Intrigado, el joven se agachó y tocó la tierra. En su contacto, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era solo el frío de la tierra lo que sentía, sino una vibración suave que parecía moverse a través de su piel, como si la huerta misma estuviera compartiendo sus secretos más antiguos. En ese momento, Juan apareció de entre los arbustos cercanos, como si hubiera estado esperando a que el joven llegara a ese punto de comprensión. Su rostro mostraba una calma inquebrantable, como siempre, y su mirada, profunda, no parecía sorprenderse por lo que acababa de suceder. ¿Oyes el susurro?, preguntó Juan con voz suave, como si temiera que el joven pudiera interrumpir la sagrada quietud del momento. El joven, aún agachado, asintió lentamente. ¿Qué es eso, Juan? ¿De dónde viene? Juan se acercó con lentitud, hasta colocarse junto a él. Eso, muchacho, son las raíces. Las raíces de la huerta tienen más sabiduría de la que puedas imaginar. Ellas nos hablan en su propio lenguaje, un lenguaje silencioso, pero profundo. No solo nutren las plantas, sino que conectan todo lo que está en la huerta. Son los hilos invisibles que entrelazan cada ser vivo aquí, creando un equilibrio perfecto entre la vida y la muerte, el crecimiento y la quietud. El joven miró fijamente a las raíces que salían de la tierra, algunas extendidas y otras enterradas profundamente en el suelo. No sabía cómo, pero sentía que en ese momento, por primera vez, podía entenderlas. ¿Cómo es posible que algo tan silencioso tenga tanto poder? Juan sonrió con suavidad. Es el poder de la tierra misma. Las raíces están allí, en lo más profundo, sosteniendo todo lo que crece. Son invisibles a nuestros ojos, pero sin ellas, nada podría sostenerse. Así como el árbol no puede existir sin sus raíces, así nosotros no podemos existir sin nuestra conexión profunda con lo que nos rodea. Lo que ves en la superficie es solo una pequeña fracción de la realidad. Lo verdadero, lo esencial, está bajo la tierra, en lo profundo, donde nada se ve, pero todo se siente. El joven permaneció en silencio, mirando las raíces que se extendían hacia abajo, hacia un lugar que no podía ver, pero que sentía. Era como si, por un instante, su propia alma se conectara con esas raíces invisibles, como si él mismo estuviera siendo alimentado por esa energía subterránea. Juan se agachó junto a él y comenzó a hablar en un susurro casi imperceptible. Las raíces no solo nos sostienen físicamente, sino que también nos enseñan algo muy importante sobre la vida. Nos muestran que, aunque el crecimiento puede parecer rápido en la superficie,
En realidad todo comienza con un proceso lento y profundo. Lo que ocurre por encima del suelo es solo una manifestación de lo que ya ha sucedido en las profundidades. La vida, muchacho, no es solo lo que ves, sino lo que está ocurriendo en los rincones invisibles de tu ser. El joven reflexionó sobre estas palabras mientras miraba cómo la tierra, aparentemente tan inerte y sólida, se transformaba en algo vibrante y lleno de energía bajo la guía de las raíces. Comprendió que las raíces no solo se extendían hacia abajo, sino también hacia adentro, hacia lo más profundo de su ser, buscando su propia conexión con el mundo. Entonces, ¿las raíces son como nuestra alma?, preguntó el joven, con una ligera sonrisa en sus labios. Exactamente, respondió Juan, mirando al joven con una intensidad que parecía penetrar en su alma. Las raíces son las que nos mantienen firmes en nuestra verdadera naturaleza. Nos conectan con el mundo invisible, con la esencia misma de la vida. Si las raíces están firmes y saludables, el árbol crecerá fuerte y recto. Si las raíces se debilitan, el árbol comenzará a decaer, aunque su copa siga buscando la luz del sol. El joven, meditando sobre estas palabras, sintió una ligera sacudida en su interior, como si algo estuviera despertando. La idea de las raíces no solo como soporte físico, sino como metáfora de su propia conexión con lo profundo de su ser, le abrió una puerta dentro de su corazón. Tal vez, pensó, su vida había estado siempre enfocada en lo que se veía, en lo superficial, en lo que el mundo le pedía que fuera. Había sido como un árbol que crecía hacia la luz sin detenerse a considerar si sus raíces estaban realmente nutridas. ¿Cómo puedo fortalecer mis propias raíces?, preguntó, con una mezcla de incertidumbre y esperanza en su voz. Juan lo miró fijamente, y por un momento, el joven sintió que el tiempo se detenía entre ellos. Fortalecer las raíces significa conocerte a ti mismo. Significa profundizar en tu ser, mirar en las sombras de tu alma y aceptar lo que eres, con todo lo que eso implica. No puedes crecer hacia la luz sin antes entender la oscuridad. La tierra, las raíces, el agua, todo eso representa los aspectos más profundos de tu ser. Solo cuando logres estar en paz con lo que está oculto en ti, podrás alcanzar la grandeza de lo visible. El joven, sintiendo una profunda resonancia con estas palabras, asintió lentamente. Sabía que este era un momento crucial en su vida. La huerta le ofrecía no solo lecciones sobre el mundo exterior, sino también sobre su mundo interior. Las raíces, al igual que los pensamientos y las emociones profundas, eran invisibles, pero vitales. A partir de ese momento, su visión del mundo nunca sería la misma. Juan se levantó, y el joven lo siguió, ya con una nueva comprensión en su corazón. Recuerda siempre esto, dijo Juan mientras se alejaban de las raíces. La fuerza no siempre proviene de lo que es visible. La verdadera fuerza viene de lo que no se ve, de lo que está profundamente arraigado en nuestro interior. Si quieres ser fuerte, primero debes fortalecer lo que está dentro de ti. Solo entonces podrás crecer hacia lo más alto. El joven caminó en silencio, sintiendo el peso y la ligereza de esas palabras en su corazón, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la huerta, iluminando cada rincón con su luz cálida. Ya no solo veía la huerta como un espacio físico, ahora la veía como un reflejo de su propia vida, donde cada brote y cada raíz hablaba de su propio viaje hacia el entendimiento y la plenitud. La huerta le había mostrado que, al igual que las raíces, lo más profundo de su ser también estaba esperando ser descubierto. Capítulo 8. El reflejo del tiempo. La luz del día comenzaba a desvanecerse lentamente, dando paso a las sombras que alargaban su presencia por los caminos de la huerta. El joven había aprendido mucho durante las últimas semanas, pero sentía que aún quedaba algo por descubrir, algo fundamental que le faltaba por comprender. Aunque cada rincón de la huerta le ofrecía sabiduría y cada plantación le enseñaba lecciones profundas sobre la vida, había un silencio, una quietud que parecía acecharle. Y era precisamente esa calma que se encontraba entre las sombras lo que atraía su atención. Una tarde, mientras paseaba entre los cultivos de cebollas y zanahorias, el joven se detuvo frente a un estanque que nunca antes había notado. El agua era tranquila, casi imperturbable, y el reflejo de los árboles y el cielo se dibujaba con claridad sobre su superficie. Fascinado, el joven se agachó para observar mejor el espejo natural que se le ofrecía. En el agua, las hojas se movían levemente, pero sus reflejos permanecían inmutables, como si el tiempo mismo fuera detenido por ese breve instante. ¿Ves?, dijo una voz suave detrás de él.
El joven se volvió y vio a Juan acercándose lentamente, como si supiera exactamente lo que pensaba. El agua refleja lo que está arriba, pero no nos muestra la verdadera naturaleza de lo que está debajo de su superficie. Así es la vida, muchacho, muchas veces nos quedamos atrapados en las apariencias, en lo que se refleja en el exterior, sin entender lo que realmente yace en las profundidades. El joven miró a Juan, su rostro estaba iluminado por la luz tenue del atardecer, y había algo en su expresión que le invitaba a comprender más allá de las palabras. Entonces, ¿cómo podemos conocer lo que está debajo de la superficie?, preguntó el joven, tocando el agua con la punta de los dedos, haciendo que se rompiera el reflejo de los árboles. Juan sonrió levemente, viendo cómo el joven inquieto buscaba respuestas. Es un proceso lento, pero esencial. Si miras el agua y solo te concentras en lo que se refleja, estarás viendo solo una pequeña fracción de la realidad. Pero si te sumerges en ella, si te permites ir más allá de lo que está a la vista, comenzarás a ver las cosas tal como son, sin adornos ni distorsiones. El joven frunció el ceño, buscando la manera de entender lo que Juan le estaba diciendo. Entonces el reflejo no es la realidad, insistió. No, respondió Juan con calma. El reflejo es solo una imagen distorsionada de la realidad. Cuando te miras en un espejo, ves tu cara, pero no ves lo que hay dentro de ti, lo que realmente te hace ser quien eres. De igual manera, las situaciones externas a menudo no son lo que parecen. Lo que se muestra es solo una pequeña parte de lo que realmente está ocurriendo. Si deseas conocer la verdad, no basta con ver lo que es evidente, sino que debes indagar en lo profundo, donde las aguas son más oscuras, más misteriosas. El joven miró el agua, y por un momento, el tiempo parecía detenerse. La superficie del estanque ahora estaba tranquila nuevamente, sin ningún rastro de la perturbación que había causado su dedo. Sin embargo, las palabras de Juan lo habían dejado pensativo. ¿Qué era lo que se escondía más allá de la superficie de su vida? Había tantas cosas que no entendía, tantas preguntas sin respuesta. ¿Y cómo se sabe cuándo se ha llegado al fondo de las cosas?, preguntó el joven, como si una nueva conciencia comenzara a despertar dentro de él. Juan se sentó junto al estanque y señaló las ondulaciones que aún se mantenían en el agua, aunque muy pequeñas. El fondo del agua no se encuentra de inmediato, muchacho. No se puede tocar el fondo simplemente sumergiendo un dedo, ni siquiera un pie. El fondo del agua es algo que solo se puede alcanzar a través de un proceso profundo, de paciencia. Igual que la vida, no puedes apurar la comprensión de las cosas. Si te precipitas, solo conseguirás mover el agua y crear más disturbios. La verdad, al igual que el fondo del estanque, requiere tiempo y persistencia. El joven asintió lentamente, asimilando cada palabra. Las metáforas de Juan siempre lograban penetrar en su ser de una manera que desbordaba lo racional. Era como si las enseñanzas de la huerta estuvieran diseñadas para llevarle más allá de lo que veía, para que pudiera mirar más allá de las apariencias y entender las lecciones que la vida le ofrecía de manera profunda y silenciosa. No es solo cuestión de paciencia, continuó Juan, es también una cuestión de enfoque. Si no logras sumergirte lo suficiente, siempre verás solo lo que está en la superficie. El reflejo es engañoso, porque nunca muestra lo que está oculto. Pero si vas más allá de las ondulaciones, si eres capaz de mirar más allá de lo evidente, encontrarás la verdad de lo que está ahí. El joven pensó por un momento y luego miró las raíces de los árboles que rodeaban el estanque. Pero, ¿y si uno no sabe qué buscar? ¿Y si no sabe qué es lo que está bajo la superficie? Juan observó con sabiduría al joven y respondió, esa es la verdadera lección. La clave no está en buscar algo concreto. No se trata de encontrar un objeto o una respuesta inmediata. Se trata de estar dispuesto a aceptar lo que encuentres cuando vayas más allá. La verdad nunca se ofrece de manera fácil, ni clara. Siempre es profunda y a menudo incierta. Pero si eres humilde, si estás dispuesto a aceptar lo que sea que el agua te muestre, aprenderás a entenderlo. El joven miró a Juan, quien parecía estar tan en paz con sus propias palabras, como si supiera algo que aún no podía comprender completamente. Entonces, ¿la verdad no siempre se ve de inmediato? ¿No es algo que puedas encontrar de inmediato? Juan negó con la cabeza. No, muchacho. La verdad es como un río profundo que fluye bajo la superficie del agua. Es algo que solo puedes tocar si eres capaz de sumergirte lo suficiente. La vida, al igual que el agua,
Esconde su profundidad, pero con paciencia y enfoque, puedes llegar a tocar lo más profundo de tu ser. La clave no está en lo que puedes ver ahora, sino en lo que estás dispuesto a descubrir al mirar más allá. El joven se quedó en silencio, mirando el agua que lo reflejaba, ahora tranquila y serena. La lección de esa tarde no era sobre el reflejo superficial de las cosas, sino sobre la disposición a ver más allá, a adentrarse en lo desconocido y permitir que las profundidades de la vida hablaran por sí mismas. El sol ya comenzaba a ocultarse, y el cielo tomaba una tonalidad rojiza, mezclándose con las sombras de la huerta. Juan, observando al joven, sabía que la lección estaba siendo comprendida, aunque de manera inconsciente. Como el agua que había mirado minutos antes, la verdad en su vida no sería inmediata ni fácil de descifrar, pero con el tiempo, y con la disposición a ver más allá de la superficie, el joven encontraría lo que buscaba. «Recuerda esto, muchacho», dijo Juan mientras se ponía de pie, «la vida es como este estanque. Lo que ves ahora es solo una pequeña fracción de lo que es. Para conocerla, tendrás que sumergirte en lo profundo. Y cuando lo hagas, descubrirás cosas que nunca habrías imaginado». El joven se levantó también, y aunque no comprendía todo lo que Juan le había dicho, sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar. Algo que le llevaría más allá de las imágenes reflejadas en el agua, más allá de las sombras que aún nublaban su entendimiento. Con el corazón lleno de nuevas preguntas y su mente en calma, siguió a Juan, sabiendo que su viaje no solo se trataba de la huerta que le rodeaba, sino también del vasto y profundo mundo interior que, por fin, empezaba a explorar. Capítulo 9. El ecosistema del alma. El sol ya había descendido completamente, y la huerta se sumía en una tranquilidad profunda que solo las sombras de la noche eran capaces de provocar. El viento soplaba suavemente, como si la tierra misma susurrara secretos antiguos, los mismos que nunca se habían dicho, pero que siempre estuvieron allí. El joven caminaba lentamente junto a Juan, sumido en sus pensamientos. La lección sobre el agua y sus profundidades seguía resonando en su mente, pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente, como una melodía que no podía dejar de escuchar. «Ese silencio», comenzó el joven, mientras miraba el horizonte donde el último vestigio de luz se desvanecía. «¿Por qué siento que hay algo más allá, algo que me observa, pero no puedo ver?» Juan, con su paso tranquilo y firme, le dirigió una mirada comprensiva. «Es el silencio de la naturaleza, muchacho. Y es el mismo silencio que habita en cada uno de nosotros. La huerta es como un reflejo de lo que ocurre dentro de ti. Aquí, todo está interconectado, todo tiene un propósito, aunque no siempre lo entendemos de inmediato». El joven frunció el ceño, un poco confundido. «Pero, ¿cómo puede la huerta reflejar lo que pasa dentro de mí? Yo no soy una planta, ni un árbol. No soy parte de este ecosistema». Juan sonrió levemente, deteniéndose para mirar al joven con más profundidad. «No lo eres. Todo en la huerta está conectado, las raíces, las hojas, el aire, el agua. Y, al igual que el ecosistema de esta tierra, tu alma también tiene un ecosistema propio. Los pensamientos, las emociones, los deseos, todo está entrelazado de una manera que solo se puede comprender cuando dejas que todo fluya. Las plantas que crecen aquí, igual que tus pensamientos, son el reflejo de lo que has vivido, de lo que has permitido crecer dentro de ti». El joven se detuvo en seco, mientras procesaba las palabras de Juan. La idea de que su alma tuviera un ecosistema propio, tan vivo y dinámico como la huerta misma, lo desconcertaba y, al mismo tiempo, le parecía profundamente reveladora. Nunca antes había pensado en su ser interno de esa manera. «Entonces, ¿cómo saber si el ecosistema de mi alma está sano?», preguntó el joven con una inquietud que le nacía del corazón. Juan miró las plantas a su alrededor con una expresión llena de sabiduría. La salud de un ecosistema no depende de una sola planta, ni de un solo árbol. Todo depende de la armonía entre los elementos, de cómo el agua fluye hacia las raíces, de cómo las hojas reciben la luz del sol. Si algo en el ecosistema está fuera de lugar, todo se resiente. Lo mismo ocurre en el alma. Si tus pensamientos, tus emociones y tus deseos no están en armonía, todo comienza a desequilibrarse. El joven observó cómo el viento agitaba las hojas de los árboles cercanos, y por un momento, sintió una conexión con esa imagen. Algo dentro de él empezaba a entender lo que Juan le decía. «¿Y cómo se logra esa armonía?», preguntó con una voz más baja, casi como si temiera que su pregunta fuera demasiado grande.
Juan caminó unos pasos más, con la tranquilidad que siempre parecía acompañarlo, como si el tiempo no tuviera ningún poder sobre él. La armonía, muchacho, no es algo que se pueda forzar. Es algo que se alcanza cuando aprendes a escuchar el ritmo natural de las cosas, cuando te permites estar en paz con lo que eres, sin tratar de cambiarlo a toda costa. Las plantas no se esfuerzan por crecer de una manera que no les corresponde. Cada una crece según su naturaleza, según su tiempo, y eso es lo que hace que todo se mantenga en equilibrio. El joven asintió lentamente, como si comenzara a visualizar la imagen en su mente. Las plantas no luchaban contra su naturaleza. Cada una florecía en su propio tiempo y de acuerdo con lo que la tierra le ofrecía. Tal vez, pensó, él también necesitaba aceptar su propio ritmo, su propio tiempo de crecimiento. Pero, ¿y cuándo las cosas dentro de mí están desordenadas? ¿Cómo sé qué hacer cuando siento que mi alma está fuera de equilibrio? Juan miró al joven con una comprensión que iba más allá de las palabras. El desorden es parte del proceso, muchacho. La naturaleza no es perfecta. Siempre hay un momento en que el viento arrastra las hojas caídas, o que la lluvia cae en exceso. Es normal. Pero, como todo en la vida, ese desorden tiene un propósito. Nos obliga a mirar más de cerca, a examinar lo que realmente importa. Lo importante no es evitar el desorden, sino saber cómo volver a encontrar la armonía una vez que lo has perdido. La clave está en ser consciente de lo que ocurre dentro de ti, en ser capaz de escuchar lo que te dice tu alma. El joven se quedó en silencio, sintiendo el peso y la belleza de las palabras de Juan. ¿Cómo sé si estoy escuchando mi alma?, preguntó, con un suspiro que parecía más pesado de lo que realmente era. Escuchar tu alma, respondió Juan, es aprender a reconocer la voz de la verdad que habita dentro de ti. No es una voz que grite ni que te obligue. Es una voz sutil, como el murmullo de las hojas o el susurro del viento. Es la voz que te invita a la calma, a la reflexión. Para escucharla, tienes que estar en silencio contigo mismo, ser capaz de dejar de lado las distracciones y los ruidos externos. Solo así podrás oírla. El joven se dejó llevar por esas palabras, y por un instante, todo el bullicio de su mente se desvaneció, como si las palabras de Juan le hubieran dado el permiso de dejar ir sus pensamientos más acelerados. La huerta, con su quietud y su ritmo natural, parecía convertirse en el reflejo de esa paz interna que buscaba. Es como la huerta, ¿verdad?, dijo el joven finalmente, sintiendo que había alcanzado una pequeña revelación. Si intento apresurar el crecimiento de las plantas, si las fuerzo a crecer antes de tiempo, acabarían marchitándose. Pero si les doy espacio y tiempo, todo se da naturalmente. Exacto, respondió Juan con una sonrisa sabia. Lo mismo ocurre contigo. Si fuerzas las cosas, te perderás. Pero si aprendes a seguir el flujo natural de tu vida, todo crecerá en su debido tiempo. Solo necesitas ser paciente, y lo más importante, ser consciente. El joven se sintió lleno de una paz nueva. Algo dentro de él se había asentado, como si, por fin, estuviera comenzando a comprender los misterios de su propio ser. La huerta, tan llena de vida y sabiduría, le había enseñado más sobre sí mismo de lo que jamás habría imaginado. Con cada paso que daba junto a Juan, sentía que avanzaba un poco más en su propio viaje interior. La huerta no solo era un lugar físico lleno de plantas y árboles, sino también un reflejo de los paisajes más profundos y complejos de su alma. Y recuerda, muchacho, dijo Juan mientras avanzaban hacia la cabaña, la armonía no significa perfección. Es aceptar las estaciones, las lluvias y los vientos. Es aceptar todo lo que llega, porque todo tiene un propósito, incluso los momentos de desorden. El joven sonrió, sintiendo por primera vez que no tenía que apresurarse, que no tenía que luchar contra el flujo natural de la vida. Y, al igual que la huerta que lo rodeaba, también aprendería a crecer en su propio tiempo, sin prisas, pero con una paz profunda que solo el equilibrio entre las fuerzas internas podría ofrecerle. Con ese pensamiento en mente, siguió caminando, sabiendo que el verdadero viaje, el más importante de todos, no era el que recorría por la huerta, sino el que hacía hacia su interior, hacia el ecosistema de su alma. Capítulo 10. El corazón del silencio. La noche se había adueñado completamente del paisaje, pero una luz suave aún iluminaba el camino. El joven, con su mente llena de inquietudes, caminaba junto a Juan por la senda que conducía a la pequeña cabaña donde pasaban sus noches. La huerta,
que durante el día parecía un lugar de bullicio tranquilo y vibrante, ahora era un manto oscuro, en el que los árboles se alzaban como gigantes en sombras, sus formas difusas en la penumbra. El joven no podía dejar de pensar en lo que Juan le había dicho sobre el ecosistema del alma. La idea de que todo dentro de él estaba interconectado de una manera tan profunda le había dejado una sensación de apertura, como si por fin hubiera encontrado una puerta cerrada en su ser que, al abrirse, dejaba entrar una brisa fresca y reveladora. Pero aún había preguntas sin respuesta. El joven miraba a su alrededor, buscando en la oscuridad alguna respuesta. ¿Cómo podía hallar esa armonía que Juan le había hablado? ¿Cómo podía encontrar esa quietud interna que parecía ser la clave para el equilibrio de su alma? Juan, siempre perceptivo, notó la turbulencia en el rostro del joven. Sabía que aún había mucho por descubrir, y tal vez era el momento adecuado para hablar de algo más profundo, algo que se encontraba en el corazón mismo de todo lo que habían aprendido hasta ese momento. Detuvo su paso y se giró hacia él, como si esperara el momento preciso para dar un nuevo paso en la enseñanza. «Muchacho», comenzó Juan, con voz suave, «has estado buscando respuestas fuera de ti, pero hay algo dentro de ti que aún no has explorado a fondo». El joven se detuvo y miró a Juan, intrigado. «¿A qué te refieres?», preguntó. Juan lo miró fijamente, y por un momento, pareció que el mundo alrededor de ellos se desvanecía. «Dentro de ti, hay un silencio profundo, mucho más vasto que cualquier ruido del exterior. Es un espacio que la mayoría de las personas teme, porque en él se encuentran las respuestas que no queremos escuchar. Pero ese silencio es el corazón de tu ser. Si logras habitarlo, descubrirás que todo lo que buscas está allí». El joven frunció el ceño, buscando entender. ¿El silencio? Pero, ¿no es el silencio algo vacío, algo que nos asusta? Juan sonrió con una expresión que mezclaba sabiduría y ternura. «No, muchacho. El silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde todo lo que has aprendido puede ser integrado, donde la mente puede descansar y escuchar lo que realmente importa. Es el lugar donde nacen las respuestas más profundas, porque es allí donde nos encontramos con nuestra verdadera esencia». El joven miró al horizonte, como si intentara encontrar ese silencio en el mundo exterior. ¿Y cómo puedo encontrar ese silencio en mi interior? ¿Cómo puedo llegar a él? Juan se quedó en silencio por un momento, observando el paisaje. Luego, con voz pausada, comenzó a hablar. Para encontrar ese silencio, primero debes aprender a callar las voces que gritan dentro de ti. Las voces de la preocupación, el miedo, el deseo, el arrepentimiento. Esas voces son como las olas que cubren la superficie del océano. Si dejas que las olas sigan su curso, no verás las profundidades del mar. Pero si te sumerges, si aprendes a dejar ir esas voces, entonces podrás ver el océano tranquilo, el fondo donde reside la calma. El joven asintió, pero todavía no entendía por completo. Pero esas voces no se callan. Siempre están ahí, como un eco constante que no puedo evitar. «Eso es porque las has alimentado durante mucho tiempo», respondió Juan. «El ruido en tu mente no es algo que surge de la nada. Lo has cultivado con tus pensamientos, tus miedos, tus inseguridades. Pero puedes aprender a soltarlo. No se trata de eliminar esas voces, sino de no dejarte llevar por ellas. Cuando aprendas a escuchar el silencio, te darás cuenta de que esas voces ya no tienen el poder que pensabas que tenían». El joven reflexionó sobre las palabras de Juan, sintiendo que algo en su interior se estaba moviendo. Entonces, ¿el silencio no es solo la ausencia de ruido? Es algo más profundo. Exactamente, dijo Juan con firmeza. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es la presencia de algo más grande, algo que va más allá de las palabras. Es como el espacio entre las estrellas, donde todo parece quieto, pero en realidad, es el hogar de lo infinito. El silencio es la puerta a la comprensión, al entendimiento profundo, al sentido de unidad con todo lo que te rodea. Y solo cuando logras estar en ese silencio, puedes empezar a escuchar lo que verdaderamente importa. El joven cerró los ojos, como si quisiera experimentar esa sensación de silencio. Imaginó la quietud que Juan describía, un silencio tan profundo que no dejaba espacio para nada más, ni siquiera para las preocupaciones que llenaban su mente. La idea de sumergirse en ese espacio vacío pero lleno de posibilidades le parecía aterradora y fascinante al mismo tiempo. ¿Podría encontrar ese silencio dentro de sí mismo?
Juan continuó, como si leyera los pensamientos del joven. Este viaje que has emprendido no es solo físico, muchacho. Es un viaje hacia dentro de ti. Todos los días, te enfrentas a un ruido constante, a una batalla interna. Pero el verdadero camino hacia la paz no se encuentra fuera de ti, sino en el lugar más profundo de tu ser. El verdadero viaje es hacia tu corazón, hacia el espacio donde habita el silencio que te conecta con todo lo que eres. El joven se quedó en silencio, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras. ¿Y cómo saber si estoy en ese silencio?, preguntó finalmente, con una mezcla de duda y esperanza. Juan lo miró, y por un momento, el joven pensó que no recibiría una respuesta. Pero luego, con una calma profunda, Juan le dijo: «Sabes que estás en ese silencio cuando ya no sientes la necesidad de buscar respuestas fuera de ti. El silencio no te exige nada, no te empuja a hacer ni a decir nada. Simplemente está, y en él, todo lo que necesitas se revela, no como una respuesta inmediata, sino como una comprensión profunda que se va desplegando con el tiempo». El joven sintió un ligero estremecimiento, como si un velo se estuviera levantando de sus ojos. Durante toda su vida, había buscado respuestas en el exterior, en los libros, en las personas, en las experiencias. Pero ahora, por primera vez, comprendía que tal vez esas respuestas siempre habían estado dentro de él. Solo necesitaba aprender a callar el ruido y permitir que el silencio hablara. Miró a Juan, que parecía estar en perfecta armonía con la noche, como si el silencio fuera una segunda piel para él. «¿Y tú?», preguntó el joven, «¿cómo logras estar en ese silencio tan profundo?». Juan sonrió levemente, con una mirada llena de paz. «El silencio no es algo que se logre, muchacho. Es algo que se permite. La verdadera paz no es algo que puedas forzar, es algo que surge cuando dejas de luchar contra lo que es. Yo simplemente he aprendido a escuchar, a estar en armonía con el silencio que habita en mí. Y tú también puedes hacerlo». El joven asintió lentamente, sintiendo que, por fin, comenzaba a comprender algo fundamental. La búsqueda del silencio interior no era un destino, sino un camino, uno que requería paciencia, observación y, sobre todo, una profunda aceptación de lo que era. Mientras avanzaban hacia la cabaña, el joven sentía que algo había cambiado dentro de él. La sensación de agitación que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazada por una serenidad nueva, como si el mismo viento que soplaba entre los árboles estuviera también suavizando su alma. Esa noche, cuando se recostó en su cama, el joven cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. No era un silencio vacío ni aterrador, sino un silencio lleno de todo lo que necesitaba para crecer, para comprender, para ser. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar en paz consigo mismo, sabiendo que la verdadera respuesta a sus preguntas estaba, de alguna manera, más cerca de lo que había imaginado. El silencio, ese vasto espacio interior, había comenzado a revelarse ante él, y con ello, también lo había hecho su propio corazón. Capítulo 11. La danza invisible del tiempo. El amanecer se asomaba lentamente, extendiendo sus dedos dorados sobre los campos aún adormecidos, como si el sol, en un gesto compasivo, acariciara el mundo para despertarlo sin sobresaltos. El joven, desde la pequeña ventana de la cabaña, contemplaba el lento nacimiento del día. No era la primera vez que observaba ese milagro cotidiano, pero algo en su interior había cambiado. Aquel silencio del que Juan le había hablado la noche anterior parecía seguirlo aún, como una brisa interior que, sin hacer ruido, comenzaba a ordenar todo dentro de él. Juan, como cada mañana, se hallaba ya en la huerta, sus manos hundidas en la tierra con el mismo respeto con que un músico toca las cuerdas de su instrumento. El joven lo observó por un instante antes de salir, sintiendo que esa rutina, sembrar, cuidar, observar, esperar, escondía una sabiduría que aún no lograba descifrar del todo. «Buenos días, muchacho», saludó Juan sin levantar la vista, como si su voz también perteneciera a la tierra. «Hoy hablaremos del tiempo». El joven frunció el ceño, sin saber si se refería al clima o a esa fuerza inasible que todos sentimos pero nadie puede tocar. Se acercó y, arrodillándose junto a él, esperó en silencio. «¿Sabes cuál es la mayor trampa en la que cae el alma humana?», preguntó Juan mientras arrancaba suavemente unas hierbas. «¿El miedo?», aventuró el joven. «Más hondo aún», dijo Juan. «El tiempo. No el tiempo como fenómeno, sino como creencia. El tiempo mal comprendido es el gran ladrón de la vida». El joven se quedó callado,
tratando de entender a qué se refería. Juan prosiguió: vivimos atrapados entre lo que fue y lo que podría ser. El pasado nos llena de nostalgias, culpas, memorias que nos atan. El futuro nos llena de ansiedad, ilusiones y miedos. Pero el presente casi nunca lo habitamos por completo. El joven bajó la mirada. Era cierto. Su vida entera había sido un correr constante entre remordimientos y deseos. Siempre recordando o anticipando, pero rara vez sintiendo, rara vez estando. Juan se detuvo, apoyó su azada en el suelo y se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una luz serena. El tiempo no es enemigo si lo entiendes. Pero si lo conviertes en prisión, no podrás crecer. La mayoría de las personas vive como si tuviera todo el tiempo del mundo, y a la vez, se angustia como si no tuviera ninguno. El joven tragó saliva. Esa contradicción le era familiar. ¿Cuántas veces había postergado lo esencial creyendo que el tiempo lo resolvería todo? ¿Y cuántas veces había sentido que la vida se le escurría como agua entre los dedos? Juan continuó, señalando una planta que acababa de brotar: esta semilla no se pregunta cuándo crecerá. No tiene prisa, ni miedo al futuro, ni apego al ayer. Simplemente sigue el ritmo natural de la vida. Su danza es invisible, pero constante. ¿Y nosotros?, preguntó el joven con voz queda. ¿Podemos vivir sin ser esclavos del tiempo? Podemos vivir en armonía con él, que no es lo mismo que ignorarlo. El truco está en aprender su lenguaje, en dejar de medirlo como una flecha que corre hacia adelante, y empezar a sentirlo como un círculo que nos envuelve. El joven arqueó una ceja. ¿Un círculo? Sí, respondió Juan. Observa la naturaleza. Todo es cíclico, el día y la noche, las estaciones, la vida y la muerte. Incluso nuestras emociones van y vienen. Nada se queda quieto, pero todo regresa. El tiempo verdadero no es lineal, es circular. Y cuando lo comprendemos así, entendemos que no estamos corriendo hacia una meta, sino danzando en una espiral de aprendizaje. La idea lo dejó sin palabras. Había crecido pensando que la vida era una carrera con etapas: nacer, estudiar, trabajar, envejecer, morir. Siempre hacia adelante, siempre con una meta que parecía moverse cada vez más lejos. Pero esa danza de la que hablaba Juan, eso era distinto. No se trataba de llegar, sino de fluir. Pero, ¿cómo vivir así, Juan? ¿Cómo dejar de ver el tiempo como una carga? Juan se levantó, se limpió las manos con calma y señaló el horizonte. Empieza por observar el día. Mira cómo el sol no se apura. Cada amanecer ocurre a su debido tiempo, ni antes ni después. Aprende de eso. Deja de correr y empieza a estar. Haz cada cosa como si fuera la única, la más importante. Cuando riegues una planta, riega solo eso. Cuando escuches a alguien, escúchalo con todo tu ser. Cuando respires, respira de verdad. El joven lo escuchaba como si cada palabra fuera una gota cayendo dentro de un vaso que hasta entonces había estado seco. Nunca había pensado que la atención pudiera ser la llave del tiempo. Que el estar presente fuera una forma de libertad. ¿Y el pasado, Juan? ¿Qué hago con él? A veces pesa tanto. Juan asintió, como si esperara esa pregunta. El pasado es maestro, no verdugo. Su función no es encadenarte, sino enseñarte. Lo que fue ya no puede cambiarse, pero sí puede comprenderse. Si lo usas como escalón y no como lastre, el pasado se convierte en sabiduría. ¿Y el futuro?, insistió el joven. El futuro es como el viento. Puedes sentirlo, intuirlo, pero no puedes controlarlo. Haz lo mejor que puedas hoy, y el futuro se encargará de sí mismo. La angustia nace cuando quieres controlar lo incontrolable. Vive también este momento, que el próximo sea una consecuencia natural de tu presencia. El joven asintió, aunque aún no lo comprendía del todo. Pero algo en su interior comenzaba a calmarse. Como si una maquinaria antigua estuviera deteniéndose lentamente, permitiendo que algo más suave y sutil comenzara a girar. Esa tarde, caminaron juntos por el bosque. Juan le señaló cómo los árboles, algunos milenarios, no habían tenido jamás prisa por crecer. Cómo los ríos seguían su curso sin resistencia. Cómo la vida florecía sin calendario, sin cronómetros, sin ansiedad. Todo en la naturaleza sabía cuándo actuar, cuándo descansar,
¿Cuándo dejar ir? Al llegar a un claro, se sentaron en una piedra bajo la sombra de un roble. Allí, Juan cerró los ojos y dijo: el tiempo no es enemigo ni amigo. Es el latido del universo. Si aprendes a danzar con él, descubrirás que la vida no te exige velocidad, sino presencia. Que no necesitas hacer más, sino estar más. Y que no importa cuántos días vivas, sino cuántos instantes habites. El joven se quedó en silencio, mirando cómo la luz del sol atravesaba las hojas y pintaba sombras en el suelo. En ese instante, sin necesidad de palabras, comprendió. Comprendió que vivir no era correr tras el tiempo, sino dejarse abrazar por él. Y por primera vez en su vida, el joven no sintió que el tiempo pasaba. Sintió que él estaba dentro del tiempo, danzando en armonía con todo lo que era. El tiempo no se había detenido. Pero dentro de él, algo eterno acababa de despertar. Capítulo 12. Las raíces del silencio. El día amaneció envuelto en neblina. Un manto blanco y espeso cubría la huerta y los árboles, envolviendo todo en un velo de misterio y recogimiento. Parecía que la tierra, en un acto de introspección, hubiese decidido guardar silencio, como si necesitara ocultarse un instante de la mirada del mundo para recordarse a sí misma. El joven salió de la cabaña envuelto en su abrigo de lana, con los pensamientos aún templados por el sueño. Se detuvo un momento a observar cómo las gotas de rocío colgaban de las hojas, temblando con la fragilidad de los suspiros. Aquel paisaje velado lo hizo sentir dentro de un secreto, de una verdad íntima que solo podría entender si lograba calmar el ruido que aún vibraba en su interior. Juan lo esperaba, como siempre, en la huerta. Pero esa mañana no sembraba, ni cavaba, ni hablaba. Estaba sentado bajo el viejo olivo, con las manos cruzadas sobre las rodillas, los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el cielo, como si escuchara algo que escapaba al oído humano. El joven dudó en interrumpirlo, pero Juan, sin abrir los ojos, habló. «Siéntate». Lo hizo en silencio, sintiendo que algo solemne flotaba en el aire, como cuando se entra en una catedral hecha de árboles. «Hoy no hablaremos con palabras», dijo Juan. «Hoy hablaremos con el silencio». El joven frunció el ceño, pero no dijo nada. Una parte de él entendía que no debía preguntar. Se quedó quieto, intentando imitar esa inmovilidad profunda de Juan, aunque su mente zumbaba con preguntas, distracciones y pensamientos sin forma. «¿Sabes por qué la tierra da fruto?», preguntó Juan finalmente, con voz baja, como si hablase con el alma del mundo. «Porque guarda silencio. Porque escucha». El joven no respondió. Cerró los ojos. Intentó hacer lo mismo, escuchar. Al principio, no oía nada. Solo el zumbido interior de su propia mente, que saltaba de un pensamiento a otro como un gorrión inquieto. Pero luego, algo comenzó a cambiar. El murmullo de las hojas, el latido leve de su pecho, el crujir del suelo bajo algún insecto invisible, todo comenzó a hacerse presente. El mundo, que parecía dormido bajo la niebla, comenzó a hablarle con lenguajes que no usaban palabras. Juan continuó, como si lo hubiera notado. Los árboles crecen en silencio. Las semillas germinan en la oscuridad. El alma también necesita tierra fértil y sombra. Necesita aprender a callar para poder comprender. Pero, ¿cómo se hace eso?, susurró el joven. ¿Cómo se calla dentro de uno mismo? Juan lo miró por fin, con ternura y firmeza. No se trata de forzar el silencio. Se trata de dejar de alimentar el ruido. Cada pensamiento que persigues, cada juicio, cada recuerdo que repites, son como piedras lanzadas a un estanque. ¿Has visto cómo se agita el agua? Pero si dejas de lanzar piedras, poco a poco, la superficie se calma, y entonces puedes ver el fondo. El joven guardó silencio. Esa imagen le caló hondo. Había pasado la vida lanzando piedras en su estanque. Pensamientos, dudas, emociones reprimidas. Y ahora entendía que nunca había dejado que las aguas se calmaran para ver con claridad lo que yacía en el fondo de su propio ser. ¿Y qué hay en el fondo?, preguntó con un hilo de voz. La verdad, respondió Juan. No una verdad externa. No una idea. Sino tu esencia. Lo que eres más allá del nombre, del miedo, del pasado. Pero no puedes llegar allí a través del ruido. La puerta es el silencio. Pasaron horas en esa quietud. El joven ya no pensaba, solo respiraba. El tiempo parecía haberse detenido,
como si la niebla hubiese suspendido el reloj del mundo. En esa inmovilidad, comenzó a sentir algo nuevo, una expansión suave dentro del pecho, como si su ser se disolviera un poco en el paisaje. No era desconexión, sino al contrario, una unión profunda, callada, inmensa. Y entonces, como un recuerdo sin forma, vino a él una sensación de infancia. Aquellos días en los que corría por los campos sin pensar en nada, solo existiendo, respirando, siendo. Comprendió que no era algo nuevo lo que estaba sintiendo, sino algo muy antiguo, algo que había olvidado. El silencio no era un lugar vacío, era un regreso. Juan abrió los ojos y le habló con voz cálida. Cuando aprendes a vivir en el silencio, las respuestas llegan solas. Ya no necesitas entender, porque empiezas a ver. La sabiduría no está en acumular palabras, sino en saber cuándo callar. El joven lo miró y asintió. Comprendía ahora por qué Juan no hablaba más de lo necesario, porque sus palabras eran escasas, pero siempre justas. Era un hombre que había aprendido a hablar desde el silencio, no desde la urgencia de llenar el vacío. Caminaron después sin decir nada, y el silencio entre ellos no fue incómodo, sino sagrado. Cada paso sobre la tierra mojada era un latido compartido con el mundo. Cada árbol parecía inclinarse levemente, como si aprobara aquel momento de comunión. Esa noche, de regreso en la cabaña, el joven no escribió en su cuaderno, ni encendió la lámpara. Se sentó en la penumbra, respirando hondo, escuchando cómo el viento se colaba por las rendijas de madera, como la leña crujía en la chimenea apagada, como su corazón marcaba el compás de su nuevo despertar. Y en ese silencio, por fin sin miedo, supo que estaba empezando a echar raíces. Raíces profundas, invisibles, que lo unían no solo a la tierra de Juan Fernández, sino al corazón mismo de la vida. Porque solo en el silencio se aprende a escuchar lo que nunca deja de hablarnos. Y solo en el fondo del silencio empieza el verdadero viaje hacia uno mismo. Capítulo 13. La cosecha invisible. El verano maduraba lentamente sobre los campos de Juan Fernández. El sol, redondo y pleno como una promesa cumplida, descendía cada tarde sobre las lomas con una paciencia dorada. Las higueras comenzaban a ofrecer sus primeros frutos, dulces como secretos, y los castaños extendían su sombra generosa sobre los caminos de tierra, mientras las cigarras entonaban su canto interminable, como si intentaran contar la historia de la vida con una sola nota. El joven, ya habituado al ritmo pausado de la isla, despertaba con el alba y se acostaba con las estrellas. Sus días estaban marcados por rituales sencillos: barrer el umbral, regar la huerta, cortar leña y, sobre todo, escuchar. Porque había comprendido que cada tarea tenía su música, su danza, su lección. Y que la cosecha más valiosa no siempre era visible. Una mañana, Juan lo llevó hasta la ladera más alejada de la finca, donde crecían plantas silvestres entre piedras y raíces viejas. El terreno, aparentemente estéril, tenía sin embargo una belleza áspera, como la de los hombres que han sufrido y no se han roto. Allí, entre jaras, espinos y cardos, Juan se detuvo y dijo: «Hoy hablaremos de la cosecha invisible». El joven lo miró con extrañeza. A su alrededor no había hortalizas ni frutales, sino una maraña de plantas que nadie pensaría en cultivar. ¿Cómo puede haber cosecha aquí? Juan sonrió sin apuro, y con un gesto le pidió que se sentara en una roca cercana. Él hizo lo mismo, con la naturalidad de quien no tiene prisa en llegar a ninguna parte. Durante años, la gente ha venido a esta isla buscando respuestas, soluciones, curas. Algunos se han quedado, otros se han ido. Pero casi todos han cometido el mismo error: esperar que la vida les devuelva exactamente lo que sembraron, y de inmediato. El joven lo escuchaba con atención, mientras el sol subía por el cielo como una antorcha. La vida no siempre devuelve frutos visibles, continuó Juan. Hay siembras que florecen en lugares que no podemos ver con los ojos, en el alma, en el tiempo, en otros corazones. Y sin embargo, esas son las más duraderas. El joven bajó la mirada. Pensó en todas las veces que había exigido resultados, cambios, respuestas. En su antigua vida, cada esfuerzo debía rendir. Todo debía tener un propósito visible, medible, rentable. Había vivido como quien siembra en un jardín esperando que cada flor dé frutos, sin entender que hay semillas que solo nacen dentro. Entonces, dijo, ¿cómo sé si estoy cultivando bien, si no puedo ver la cosecha? Juan se levantó lentamente y comenzó a caminar entre las plantas salvajes.
Tocaba con suavidad los tallos, acariciaba las hojas, como si reconociera a cada una por su nombre. Luego se volvió hacia el joven. Mira este cardo. Espinoso, tosco, feo a los ojos de muchos. Y sin embargo, guarda néctar para las abejas. Su flor, cuando abre, es pura poesía. Nadie lo plantó, nadie lo riega. Y aún así, crece. ¿No es eso una enseñanza? El joven se acercó. Miró de cerca el cardo, tan distinto de los tomates bien alineados de la huerta. Era una flor silvestre, sí, pero tenía dignidad. Tenía fuerza. A veces, prosiguió Juan, la vida nos pone en terrenos como este. Áridos. Difíciles. Llenos de obstáculos. Pero es allí donde nace la verdadera cosecha, la paciencia, la compasión, la humildad. ¿Crees que has venido aquí a cultivar lechugas? No. Has venido a aprender a cultivar lo que no se puede comprar ni vender. Tu espíritu. Las palabras se le clavaron al joven como semillas en tierra recién removida. Pensó en su infancia, en su juventud, en todo lo que había dado por perdido. Tal vez había valorado lo visible y desechado lo invisible. Tal vez había olvidado que las raíces, aunque ocultas, sostienen toda la vida. ¿Y qué pasa si alguien siembra amor y no recibe nada? Preguntó con un hilo de duda. Juan sonrió con los ojos llenos de sol. Entonces has sembrado bien. Porque el amor, como la luz, no se guarda, se expande. A veces no ves a quien llega, pero eso no significa que no llegue. Toda siembra de amor es una victoria, aunque no haya cosecha aparente. El silencio cayó entre ambos. Un silencio denso, pero lleno de sentido. Las cigarras seguían cantando. El viento traía aroma de tomillo y resina. Y en lo alto, un milano describía círculos lentos, como si vigilara la conversación desde el cielo. Después de un rato, comenzaron a caminar de regreso. El joven sentía que algo dentro de él se había soltado, como una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensa. Comprendía, al fin, que su tarea no era controlar los frutos, sino cuidar con ternura el acto de sembrar. Confiar. Soltar. Esa noche, encendió una vela junto al cuaderno y escribió con mano temblorosa. He comprendido que todo acto de bondad, toda mirada sincera, todo silencio compartido, es una semilla. Y que no necesito ver la flor para saber que ha brotado en algún rincón del mundo. Juan me ha enseñado que hay frutos que solo crecen en el alma. Y que la cosecha más importante es la que se da sin esperar nada a cambio. Cerró el cuaderno, apagó la vela y salió a mirar las estrellas. Estaban ahí, como siempre, lejanas y familiares, brillando sin hacer ruido, sembrando luz en el silencio del universo. Y por primera vez, supo que él también podía ser una estrella. No una que necesitara ser vista, sino una que simplemente brillara. En la cosecha invisible. Capítulo 14. El cuenco vacío. Aquel amanecer no trajo consigo las tareas de siempre. Juan no apareció con la escoba en la mano ni con la cesta para la huerta. En cambio, lo esperaba bajo el alero del granado, con 2 cuencos de madera frente a él. Estaban vacíos. Y sin decir palabra, le ofreció uno al joven. Hoy aprenderás el valor del vacío, dijo simplemente, y comenzó a andar por el sendero que llevaba al viejo manantial. El joven tomó el cuenco con cierta desconcierto. Estaba lijado con esmero, como si las manos que lo tallaron hubiesen querido que cada línea hablase. Era liviano, suave, casi frágil. Mientras caminaba detrás de Juan, no podía evitar preguntarse por qué un objeto tan simple tenía ese aire sagrado. El sol aún no rompía del todo la penumbra, y la isla parecía contener la respiración. Los árboles, los pájaros, el viento, todo estaba suspendido. Y en ese silencio, cada paso se volvía un pensamiento. Durante años, dijo Juan mientras subían una pequeña colina, llenamos nuestros días de cosas, palabras, deseos, objetos, planes. Nos enseñan a no estar nunca vacíos. Como si el vacío fuera algo malo. Pero es justo al revés. Llegaron al manantial. El agua caía con una constancia tranquila, entre musgo y piedras centenarias. El sonido era dulce, como un rezo antiguo. Juan se agachó, llenó su cuenco y lo bebió con lentitud. Luego volvió a vaciarlo por completo, lo secó con la manga y se lo quedó mirando. Un cuenco lleno no puede recibir nada. Pero uno vacío, está listo para todo.
El joven sintió un leve estremecimiento. Comprendía, de pronto, la enseñanza que no cabía en libros. El vacío no era carencia. Era posibilidad. Se agachó y llenó también su cuenco. Observó cómo el agua lo ocupaba por completo, reflejando el cielo y la sombra de su rostro. Luego lo vació con respeto. Sintió que ese gesto era algo más que un simple acto físico. Era un símbolo. Un dejar ir. Un abrirse. ¿Y cómo se vacía uno por dentro? Preguntó en voz baja. Juan sonrió. Escuchando más y hablando menos. Deseando menos y amando más. Dejando de querer tener razón. Agradeciendo. Y sobre todo, perdonando. El joven guardó silencio. Pensó en todas las veces que había llenado su corazón de reproches, de expectativas, de recuerdos que no quería soltar. Comprendió que su alma estaba como un cuenco desbordado, sin espacio para la paz. Bajaron juntos hasta la casa, sin prisa. Y cada paso era como un acto de purificación. No hablaban, pero se entendían. La isla entera parecía acompañarles con su sabiduría callada. Esa tarde, el joven se sentó bajo la higuera. Colocó el cuenco sobre la tierra, vacío. Lo contempló como quien contempla su propia historia. Luego escribió en su cuaderno. Hoy aprendí que el vacío no es silencio, sino espacio. No es ausencia, sino preparación. He llenado mi vida de tanto ruido que olvidé lo que es escuchar de verdad. Me enseñaron a temer el vacío, como si fuera la muerte. Pero hoy sé que es el inicio de toda transformación. Solo el corazón que se vacía puede ser llenado por lo verdadero. El sol se escondía, y una brisa fresca soplaba desde el mar. El joven se recostó contra el tronco de la higuera. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en nada. No esperó nada. Solo fue. Y en ese instante, supo que estaba lleno. Llena su alma de ese milagro sereno que solo nace cuando uno se atreve a estar, finalmente, vacío. Capítulo 15. La despedida sin adiós. El tiempo, como la brisa en la isla, había aprendido a ser ligero. Los días transcurrían con la suavidad de una pluma cayendo, y el joven ya no contaba las horas, ni los frutos, ni los pasos. Su alma, antes tensa como un hilo demasiado tirante, se había soltado. Se había vuelto tierra fértil. Esa mañana, el cielo se presentó cubierto de un gris suave, como un paño antiguo extendido sobre la luz. Las gaviotas volaban más bajo y los árboles crujían con un rumor de melancolía. Algo en el aire anunciaba que el ciclo estaba llegando a su fin, aunque nadie dijera nada. Juan lo sabía. El joven también. Pero ninguno se apresuraba. En la isla, todo se hacía sin urgencia. Hoy recogeremos lo que no se puede cargar, dijo Juan, mientras preparaba un atillo con pan, un poco de queso y una navaja de mango curtido. Ven. Caminaron en silencio por el sendero más largo. Aquel que rodeaba la isla entera como un abrazo. A cada paso, el joven reconocía los lugares donde había aprendido algo. La cueva del eco, donde comprendió la ley del retorno. El manantial del cuenco, donde vació su sed interior. La huerta, donde el silencio se cultivaba como una semilla. Y sin embargo, no sentía tristeza. Sentía plenitud. Porque entendía que no partía con las manos vacías. ¿Qué me llevo, Juan? Preguntó cuando llegaron al risco más alto, desde donde el mar parecía eterno. El anciano se sentó y lo miró con ternura. Nada que pese, y todo lo que importa. El joven se dejó caer sobre la roca tibia. Cerró los ojos. En su mente no aparecían respuestas, sino imágenes. La piel curtida de Juan, la sombra de los árboles al mediodía, el murmullo del mar al caer la tarde, el sabor simple del pan amasado con paciencia. No había nada extraordinario. Y sin embargo, todo era sagrado. ¿Volveré? Preguntó sin mirar a su maestro. Juan tardó un poco en responder. Luego, con voz serena, dijo: La isla está en ti. Ya no necesitas venir para estar. La frase quedó suspendida en el viento, como una hoja que flota antes de caer. Y al oírla, el joven comprendió que el verdadero viaje nunca había sido hasta ese lugar lejano, sino hacia adentro. Allí, en el corazón, estaba la isla. Allí estaban los árboles, las estrellas, el cuenco, el silencio, la mirada de Juan. Allí había aprendido lo que no se enseña con palabras.
a ver sin juzgar, a dar sin esperar, a estar sin hacer ruido. Cuando el sol comenzó a inclinarse, emprendieron el regreso. Nadie habló de despedidas. Nadie lloró. Porque sabían que los vínculos verdaderos no se rompen con la distancia. Que lo esencial no se ata ni se pierde. Esa noche, compartieron la última cena junto al fuego. Juan sirvió el pan y el queso como si se tratara de un rito. Luego se quedaron mirando las llamas, sin más palabras. Porque ya todo había sido dicho. Antes de dormir, el joven escribió en su cuaderno: parto sin maleta y sin peso. Me llevo en el alma una isla que no aparece en los mapas, pero que habita en cada gesto sencillo, en cada acto consciente. Juan no me dio una receta ni una doctrina. Me dio algo más valioso, la paz que nace del silencio, la verdad que brota del amor paciente. No hay adiós, porque donde hay memoria viva, todo permanece. Al día siguiente, al alba, se marchó. No miró atrás. No porque no amara ese lugar, sino porque lo llevaba consigo. Y mientras el bote se alejaba, y la silueta de la isla se hacía pequeña, él sonreía. Había llegado para aprender. Y se iba sabiendo que, en realidad, siempre había sido parte de aquel misterio llamado vida. Si este viaje tocó tu corazón, suscríbete y apoya al canal. Tu escucha da vida a nuevas historias. Gracias por ser parte de este camino.